Vamos a abrir las Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Hoy imagina que eres una tierra a punto de ser sembrada. Hoy imagina que eres una tierra que tiene la capacidad de poder moverse a sí misma y prepararse para que aquel sembrador que va alegre a depositar la semilla no trabaje de más, sino seas tú dispuesto por la gracia de Dios a recibir la semilla, amados. El sermón de hoy lleva un título que me gusta mucho, hermanos, porque esto es lo que el Señor hizo en nosotros. Y hoy el sermón se titula Salvación en situaciones sin esperanza. Si te das cuenta, ponemos con S mayúscula salvación, ponemos S mayúscula en situación y esperanza con E mayúscula, porque no hablamos de cualquier situación, ni hablamos de cualquier esperanza, sino hablamos de una situación en la cual todo el mundo y tú y yo nos encontrábamos sin esperanza de poder ser salvos. Todos aquí, hermanos, nacimos en condición de tener un pase directo para ir al infierno. Estábamos sin esperanza. Ninguno de nosotros, ni aún en nuestra mejor voluntad en la carne, desearían adorar a Dios. Todos aquellos que fuera de Cristo adoran al Señor lo hacen por su propio bien, obedeciendo, hermanos, en una rigurosa ley que te dice: si no obedeces mueres y si obedeces ganas. Pero es tan frustrante que el hombre trate de lograr esa obediencia sin resultado. Pero el Señor Jesucristo llega, hermanos, y nos ofrece una salvación en nuestra situación sin esperanza. No nos pidió permiso, no nos pidió el favor, hermanos. Simplemente Él, en su misericordia y benevolencia, dijo: hijito, hijita, sé quién eres, sé en la situación que te encuentras y vengo a salvarte. ¿Pero qué vas a hacer por mí, Señor? ¿Con tu poder llegarás y me arrebatarás del maligno con tu mano y me llevarás a tu reino? No, hijo, va más allá. Tendré que morir por ti en la cruz de la peor forma. Y no solo eso, sino que me separaré del Padre, cosa que en la eternidad jamás había sucedido. Y todo por amor a ti. Gloria a Dios, hermanos. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, gloria al Rey, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, nuestro Señor, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero el Señor Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente.
Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, como tú y yo lo haríamos, hermano. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo: que se le dé de comer a la niña. Amén. Amados, las historias de la mujer que sufría flujo de sangre, como también la historia de la hija de Jairo, son 2 de los 4 milagros de esta sección que estamos viendo en el Evangelio de Marcos, en nuestra predicación expositiva. El primero, amados, que vemos, ese milagro de los 4, es el Señor Jesús calmando la tempestad. Y ahí muestra su poder sobre la naturaleza. Ese es nuestro Dios, hermanos. Recuerden antes de que escuchen todo esto. Ese es tu Señor. El segundo milagro, Jesús sana al demoníaco gadareno. Muestra su poder sobre los demonios. No hay quien se le oponga, como un canto que dice así: no hay nadie que se oponga a tu poder. Tú eres el Señor del universo. Ahora el tercer y cuarto milagro, amados, muestran el poder de Jesús sobre la enfermedad y sobre la muerte. Traer salvación, amados, en situaciones sin esperanza es el tema de hoy, como te lo decía. Y no es la excepción. Esta situación por la que está viviendo tanto Jairo como la mujer de flujo son situaciones sin esperanza. La historia de la mujer, por un lado, hermanos, muestra gran fe por parte de ella, pues ella había intentado todo tipo de remedios sin resultado. Había ido con doctores, hermanos, con muchos, y había perdido todo su dinero. Lo que podríamos esperar nosotros es rendición. Muchos que están enfermos van y piden ayuda de médicos, de estudios, de toda clase posible de ayuda, y cuando no la encuentran se dan por vencidos. Pierden la esperanza, pero este no fue el caso, hermanos. La historia de Jairo y su hija también muestran gran fe por parte de un líder religioso. Ambos casos son tremendos, hermanos. No se tratan de creyentes inmediatos, no se trata de discípulos, sino se trata de 2 personas que no andaban con él y no tenían una fe edificada por la predicación del Señor Jesús, sino solo de oídas. Generalmente, amados, para entrar en el contexto de Jairo, los líderes religiosos, si se acuerdan, se oponen a Jesús. Jairo era un líder religioso, hermanos, un líder poderoso, era el principal de las sinagogas. Estas 2 historias, amados, hablan de gente que tiene fe inesperada, pero también nos recuerdan al rechazo que el Señor Jesús tenía por esa región. ¿Recuerdan que aquellos fariseos o los escribas lo estaban buscando con los herodianos para matar? Esos hombres no únicamente iban sobre Jesús, sino también sobre sus seguidores. Recordamos también el rechazo por los nazarenos, su pueblo natal, donde íbamos a esperar que su pueblo le diera la mejor bienvenida y que le otorgaran a Jesús el estatus de un ciudadano local que ha tenido éxito en su ministerio fuera del lugar, pero ahora nos damos cuenta que no, es todo lo contrario. En este capítulo, estos versos, hermanos, vamos a ver una historia dentro de la otra. Esta es una historia, hermanos, de una mujer que toca los vestidos de Jesús dentro de la historia de Jairo y su hija. Las historias pertenecen juntas, si se dan cuenta. Marcos crea, inspirado por el Espíritu Santo, una tensión dramática al contarlas juntas. Es muy emocionante poder sumergirnos a ese día, hermanos, y ver el drama que esta historia conlleva.
Ambas historias, hermanos, juntas se hacen más interesantes la una con la otra. Las historias, hermanos, muestran cómo Jesús trata a gente de gran diferencia social con el mismo amor. Jairo es un influyente que tiene muchísimo dinero, mientras que la mujer es pobre y socialmente rechazada. Pero el Señor Jesús los atiende por igual. Jesús no favorece ni a uno ni a otro. Para Él no hay diferencias, ni griego, ni gentil, ni judío, hermanos. Él ve a todos con el mismo amor. Él no rehúsa a Jairo por su dinero o por su nivel social, pero tampoco ignora a la mujer por su pobreza y su situación marginada. Las historias, amados, muestran cómo el Señor Jesús trata a la gente de gran diferencia social de la misma manera. Y esa es una bendición. De pronto, hermanos, en estos pasajes vemos la interrupción del viaje de Jesús a la casa de Jairo. Jairo va y lo busca diciendo que hay un problema grande y esto incrementa el drama. Yo imagino esto y me dan ganas, hermanos, de callar a la mujer y Jesús, ven para acá conmigo porque mi hija está muriendo. Es una historia muy dramática, hermanos. Pero mientras Jairo tiene la necesidad, Jesús habla con la mujer. ¿Qué está pasándole a la niña, hermanos, mientras el Señor Jesús se para a atender a una pobre mujer inmunda? Muchos podrían pensar, ¿qué pasa con el Señor Jesús? ¿Que no ve que esta mujer es una inmunda y Él es un líder religioso? Su hija está muriendo, pero ay, Jesús se detiene a atender a esa mujer. Es la niña la que está muriendo. Es la niña la que está muriendo. Ahora el Señor Jesús se encuentra en una obra por cumplir, pero detenido por otra obra que también debe de cumplir. Entonces, si te das cuenta, hermanos, estas dos historias están tan relacionadas que no puede separarse una de la otra y nos ayudan a comprender mucho la humanidad del Señor Jesús. Las autoridades, hermanos, demuestran que no hay remedio para estas dos femeninas. A lo largo de muchos años, dice la Escritura, esta mujer ha gastado todo su dinero con médicos. Esta mujer ha sufrido el abandono de la sociedad porque era una mujer inmunda por su sangrado, que lo más seguro era un sangrado vaginal. Los mejores remedios que se le ofrecían fallaban. Y por otro lado, en la casa de Jairo, la multitud ya ha empezado los ritos de luto porque la niña está muerta. Y cuando el Señor Jesús llega ahí, se ríen, pues Él dice que la niña no está muerta, sino dormida. Ambos casos, hermanos, están oprimiendo tanto el poder del Señor que intentan desvanecerlo y desacreditar la autoridad que Él tiene sobre todo, hermanos. Obviamente hablamos de incredulidad. Fíjate bien que ambas historias están tratando de impureza ritual. La mujer no está limpia por su flujo de sangre. Les voy a leer el Levítico, si quieres acompañarme, 15, 25 al 30. Para darle la riqueza necesaria a lo que estamos estudiando hoy. Levítico 15, 25, dice, y la mujer, cuando siguiera el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda. Inmunda. Vayan a Números 19, por favor, hermanos. Dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Ambas historias hablan de un grave problema para la persona que se atreva a ministrar o a estar con ellos.
Una es una mujer inmunda por su flujo de sangre, que ante los ojos de los religiosos era algo inaceptable, no podían estar cerca de ella, mucho menos tocarla. Y por otro lado, se trata de un cadáver. Quien sea que toque a cualquiera de estas dos femeninas, queda completamente sucio, inmundo también. La mujer ha sufrido 12 años, amados, y la niña tiene 12 años. No sé si haya una intención en donde el Señor ahí nos quiera enseñar algo más. Yo lo desconozco y prefiero no interpretarlo, pero es curioso. A la niña y a la mujer, hermanos, en el versículo 22 y 34 se les llama hija. El Señor Jesús les llama hija. En ambas historias, amados, la palabra griega de salva o salvada, que viene del griego soso, es muy importante. Esta palabra va más allá de una palabra de salvación, como si te estuvieras ahogando y el salvavidas llega y te salva. Esto va más allá. Hay muerte de por medio. Este líder religioso, Jairo, ruega a Jesús que vaya a tranquilizar, que vaya a ayudar a su hija. Jesús le dice a la mujer: hija, tu fe te ha salvado, que viene del griego sesoken, que también proviene de soso. Y esto no únicamente se refiere a sanarla por su flujo, o a sanar a la niña, sino se refiere a librar de un peligro grande o de muerte. El Antiguo Testamento nos enseña muchas veces que este término griego se utiliza, o esta palabra griega, para referirse a la salvación de los israelitas. El Salmo 44, 1:8, Isaías 43, Oseas 14:3 es un ejemplo. Habla de salvación de los israelitas. El Nuevo Testamento utiliza esta palabra también en el griego para referirse a la salvación cristiana. No únicamente a la sanidad, que obviamente es lo que en la carne, el mundo, aún muchos que se dicen llamar cristianos, buscan al sanador y no al salvador. Entonces las historias de Jairo y la mujer, amados, no son solo historias de sanidad física, sino también son historias de salvación. Ambos hermanos, Jairo y la mujer, muestran una fe considerable en Jesús. Jairo está convencido de que el tacto del Señor Jesucristo va a sanar a su hija. Versículo 23. Y la mujer está convencida de que al tocar el vestido de Jesús o su manto, ella quedará curada. Obviamente, hermanos, en ambas historias tenemos que atribuir esta obra de fe al Señor, porque la fe es un don de Dios. Pero en la situación que ellos se encontraban, ambos, era una prueba de ejercicio de fe. Miren, amados, la fe es un regalo de Dios, es un don, pero nosotros ejercitamos la fe. Nosotros oramos con fe o no con fe. Nosotros amamos o perdonamos o servimos con fe o sin fe. Lo que quiero que veamos que sí, la soberanía del Señor en dar fe está aquí presente. Sería imposible que Jairo y esta mujer hubieran acudido a Jesús. Primero hubieran acudido a cualquier menjurje o a cualquier rito antes de ir al Señor, porque el hombre en su humanidad está enemistado con Dios. El Señor les otorgó fe, pero ellos se arriesgaron bastante en ir delante del Señor. Así como cuando tú fuiste llamado y tuviste que separarte de amigos, de familia, porque dejaron de aceptarte por tu fe. Pero estos casos son drásticos, hermanos. Hablamos de inmundicia. De inmundicia. Esta mujer está convencida tanto como Jairo. Jesús, amados, el Señor amado, reconoce a la mujer por su fe y le dice: hija, tu fe te ha hecho salva o te ha salvado. Cuando Jairo oye que su hija está muerta, Jesús le dice: no temas, cree solamente. Y después restaura la vida de la niña. Entonces, el componente imprescindible, amados, aquí es la fe. Es decir, la fe no puede quitarse, es necesaria. Necesaria. Y estas dos historias son un ejemplo de ellos, amados. Este es el contexto de lo cual hoy vamos a estudiar. Versículo 21, si gustan ir conmigo, hermanos.
Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se juntó a él gran compañía y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba, ¿cuánto, hermanos? Mucho, diciéndole, mi hija está agonizando, ven y pon las manos en ella para que sea salva y vivirá. El Señor Jesucristo, lleno de misericordia, fue con él. Y pasando otra vez Jesús en el barco a otra parte, es importante, amados, al este del mar de Galilea hay una orilla gentil y al oeste una orilla judía. ¿Recuerdan en qué territorio estaba con el demonio gadareno? En el territorio gentil. Ahora el Señor Jesús se mueve en un barco entre las dos orillas y ahí es donde está llevando su ministerio en las dos comunidades. Marcos, amados, nos está declarando, inspirado por el Espíritu Santo, que Cristo bendice tanto a judíos como a gentiles, imparcialmente. Estén cerca o lejos, sean limpios o no, inmundos o no, muy pecadores o no tan pecadores, el Señor Jesús no ve diferencias. Y ahora no es la excepción de esto, se encuentra de regreso al lado judío. Jairo, amados, es uno de los líderes de la sinagoga y por lo tanto este hombre es un miembro muy importante en la comunidad. Personas laicas en el rito, no sé si recuerden que estuvimos estudiando en los primeros capítulos de Marcos, son los que se encargan de la lectura o de la oración en la sinagoga. Es chistoso, amados, pero las personas laicas, o sea, refiriéndonos a que son independientes de toda confesión religiosa, son las que normalmente se encargaban de la oración en la sinagoga, hazme el favor. Pero el líder, que es en el caso de Jairo, es el que está a cargo de las instalaciones, está a cargo de la seguridad, de la selección de esos laicos para la lectura y la supervisión de la oración y las actividades en la sinagoga. O sea, la gente lo conoce. La administración general de la sinagoga depende de hombres como Jairo. Y Jairo, hermanos, es conocido por todas las personas porque es un hombre que cuenta ahí en la sinagoga. Una persona que tiene ahí un peso, que pertenece con poder en esta religión. Y también es importante, hermanos, recordar que la última vez que este evangelio de Marcos menciona a Jesús visitando una sinagoga, ¿recuerdas qué pasó? Quisieron matarlo. Capítulo 3, versículo 6. Y aquí pasa algo, hermanos, que no puede pasar por alto. Algo fuera de lo común. Jairo, ese líder religioso, hermanos, se postra a los pies de Jesús. Y no solo se postra, sino que le ruega mucho por ayuda. Y esto no únicamente nos asombra a nosotros hoy, sabiendo quién era, sino que también asombró a aquellos que lo vieron. Ellos no podían creer cómo Jairo estaba cayendo a los pies de un maestro que era un visitante, un viajero sin autoridad para ellos. Y Jairo, amados, estaría acostumbrado normalmente a que la gente le suplicara a él, se postraran a él. ¿Recuerdas qué pasaba cuando un líder religioso entraba a la sinagoga? Todos se ponían de pie. Jairo está acostumbrado a ello, pero la situación que Jairo está viviendo, amados, es una situación sin esperanza. Una situación sin esperanza. Imagina a los colegas de Jairo. Lo miraban con desaprobación. Es como nos miran a nosotros muchas veces. El simple hecho de decir que somos seguidores de Jesús es para que nos desprecien. La gente no sabe. Peor aún Jairo, hermanos, dedicado al ministerio en la sinagoga. Marcos nos dijo antes que los fariseos y los herodianos están conspirando contra Jesús para destruirlo en el capítulo 3, versículo 6. Pero por otro lado, amados, y sin embargo, no hay nada sorprendente en lo que pide Jairo. Cualquier padre entre nosotros, teniendo a su hijo o hija en condición de muerte, es capaz de hacer lo que sea, amados. Lo que sea. Cualquier padre en una situación de desesperanza, viendo que su hijo o su hija está muriendo, es capaz de hacer cualquier cosa, hermanos. Aún muchos abandonarían su fe o lo más preciado para ellos.
Creo que cualquiera de nosotros, por nuestros hijos, seríamos capaces de vender todo lo mucho o poco que tuviéramos. Llevar a cabo el trabajo más humillante para un hombre. Ir y llorar y pedir favor de quien sea. Esta no es la excepción. La necesidad por el amor a uno mismo o a los suyos hizo que Jairo se humillara y fuera y pidiera ayuda a la última instancia para él, que era Jesús. Hermanos, suponemos y sabemos que el Señor Jesús sabía que Él era la última instancia a la cual Jairo estaba recurriendo. Pero aún así Él se porta misericordioso como con nosotros, que hasta el último muchos de nosotros caímos por necesidad al Señor. Esta es la primera, hermanos, de 3 historias en este evangelio de padres que traen a sus hijos a Jesús para que les ayude. Las otras 2 historias son de una mujer sirofenisa y el padre del hijo con espíritu mudo, que vamos a ver más adelante en nuestro estudio expositivo. En los 3 casos, amados, los padres experimentan obstáculos para poder llevar a sus hijos a que el Señor les sane. Pero en los 3 casos, los padres persisten y Jesús, el sanador, les concede lo que quieren. Imagina ese líder religioso, en ese momento, hermanos, entre tanta multitud que lo apretaban. Y de pronto el hombre llega y se postra y le dice: ven por favor, humillándose en su carne hasta lo máximo. Pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo no le pide a Jesús que le ayude si puede, sino que él expresa una total confianza en el Señor Jesús. Él le dice: tú puedes restaurar la salud de mi hija, solo ponle las manos. No podemos olvidar el caso del centurión con su siervo enfermo, que en pocas palabras o parafraseando ese texto le dice: no vayas a mi casa, desde aquí ordena que él sea sano y va a ser sano. Esa es la fe que el hombre ejercita. Porque definitivamente todos contamos, hermanos, con la posibilidad de ejercitar la fe a ese nivel. En la gracia de Dios, en su soberanía, nos permite hacerlo. Pero muchos vemos nuestra condición o el problema o nuestra situación y continuamos sin esperanza. Dice el versículo 24, porción A: y fue con él. La disposición del Señor para hacerle caso a una persona que conspiraba en contra de él para matarle. Un perdón inmediato, una gracia tremenda, una misericordia, hermanos, sin precedentes. El Señor Jesús vino a servir, y esta no es la excepción. Y no únicamente vino a servir a los que le amaban, sino también a los que no le amaban. Marcos nos da su testimonio, amados, de la disposición del Señor Jesús para cumplir con esta necesidad humana y el valor innumerable que el ser humano tiene para Jesús. Ponte a pensar algo, hermanos. Estos religiosos, lo más seguro que pensaban de Jairo: mira Jairo, ¿qué ejemplo está dando? ¿Qué no dice la palabra que nos sometamos a la voluntad de Dios? Oye Jairo, tu hija ya murió, acepta la voluntad de Dios. Pero Jairo, hermanos, por la gracia de Dios, ya había escuchado del maestro. Ya había escuchado de lo que había hecho y él no perdió la oportunidad y fue a encontrarse con el Señor. Dice la porción B del versículo 24. Acompáñenme ahí. Y le seguía gran multitud y le apretaban. Iban a casa de Jairo. La situación es de emergencia, pero una mujer que desde hacía 12 años, que padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba cada vez peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía o la multitud y tocó su vestido. Es hermoso, hermanos. Esta mujer está corriendo un riesgo grande. Es como un leproso. Esta mujer es inmunda, la gente no puede tocarla. Ella está con una barrera impresionante para poder llegar al sanador.
Aún los mismos discípulos, de haberla visto y saber su condición, lo hubieran frenado, porque eso era lo que demandaba la ley. Inmunda, no puedes tocarla. Aún el ministerio del Señor Jesús corría un riesgo de credibilidad, porque cualquiera que tocara a un inmundo, ¿qué era él? Inmundo. Pero esta mujer y su condición la hizo ir en contra de cualquier cosa y cualquier voz y cualquier barrera, y fue y creyó, hermano. ¿Y qué crees que hizo? Tocó el bordo de su vestido y fue sana de inmediato. Y yo estoy seguro, hermanos, que no era porque era milagroso el manto de Jesús, no era porque el tipo de tela tenía poderes, no era porque el manto era brillante y su destello tan poderoso que secó el flujo. No, era por la fe que por gracia ella había recibido. Hubiese tocado la sandalia, hermanos, o aún ella hubiera creído que a la distancia el Señor la sanaba y hubiese sido sana. Lo mismo pasó con el centurión. Pero lo que me llama la atención, que ella tenía una desesperanza. Cuando por el Evangelio, hermanos, entendemos en la situación que todos los seres humanos nos encontramos, y por la gracia de Dios nos es revelada nuestra condición de fase terminal, a punto de ir al abismo por la eternidad, cuando comprendemos eso, vamos desesperadamente a Jesús. Esta no fue la excepción. Ella sabía que si el Señor Jesús le daba la oportunidad de acercarse a Él, ella sería sana. Pero no se arriesgó. No se arriesgó, ella fue sigilosa. Yo imagino que un flujo de sangre de tantos años la tenía muy débil. La palabra dice que ya no tenía dinero, había gastado todo. Está en una condición triste, hermanos. Su propia familia, madre, hijos, hermanos, esposo tal vez, la tenían seccionada en un lugar aparte. No podían tocarla. Imagina el dolor de una persona así, que vive marginada, apartada, que no va a ningún lugar porque tiene temor de que lo vean, de que lo ofendan. Imagina vivir así. Yo no sé si algún día te sentiste así. El Señor Jesucristo sintió lo que sucedió. Esto me encanta porque habla de la humanidad de Jesús. 100% Dios, 100% hombre. Estoy seguro que Él sabía quién la había tocado, pero en la multitud y en la revuelta, Él identificaba: ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Claro que sabía. Es omnisciente. Pero en su vida como humano, como nosotros, Él volteó. Quiero buscar en dónde está. Supongo que le veía brillante a esa mujer, hermanos, como con lentes para la oscuridad. Y Él quería honrar a esa mujer que había puesto en ejercicio su fe. Él se gozaba en sanar. Él se gozaba en ver la felicidad que una sanidad o un milagro de cualquier tipo ocasionaba en las personas. El Señor Jesús es tremendamente hermoso, hermanos. No para vanagloriarse en su poder, sino porque se gozaba en ver la felicidad de aquellos oprimidos. Eso dice Isaías 61, que Él a eso vino, a dar libertad a los cautivos, a abrir las cárceles, a sanar a los enfermos, a dar salvación, hermanos. Y volviéndose de la multitud o de la compañía, como dice mi versión, dijo el Señor: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos, como de costumbre, ya lo hemos visto, un tanto sarcásticos, hermanos, como todo hombre, le dijeron: ¿qué no estás viendo la multitud que hay? ¿Qué no ves cómo nos aprietan? Y tú preguntas que quién te ha tocado. Pues todos te han tocado, Señor. Todos están encima apretándote, hasta nosotros estamos tocándote. Pero el Señor se refería a alguien entre la multitud que no estaba por ningún otro motivo, sino porque estaba cansada, turbada, cargada, y que necesitaba libertad. Y ella sabía que la libertad estaba en Jesús. Hermano, no te hablo del Antiguo Testamento, te hablo del Nuevo Testamento. Pocas generaciones atrás,
Gloria al Rey. Alma cansada y turbada, en tinieblas, y vio una luz ahí, hermanos, incandescente. Y era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías anunciado, el libertador. Y el Señor Jesús se gozaba en aquellos que lo buscaban. Y Él miraba alrededor. Imagina por un momento a tu Señor volteando alrededor, buscándote, con gozo. No estaba molesto, no estaba con ninguna otra intención, sino quería verse cara a cara con aquella mujer de fe. Entonces la mujer, temiendo, ¿recuerdas en la barca? Los discípulos vieron su poder y temieron. Esta mujer se vio sana después de años y tuvo temor. Confirmó lo que ella estaba experimentando. Y temblando, amados, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró también delante de él. Y le dijo toda la verdad. ¿Qué te imaginas que haya dicho la mujer? Señor, yo estaba tan desesperada. Señor, yo ya no podía vivir más. Señor, he estado seccionada por años. Señor, sufro hambre. Estoy pobre, Señor, soy inmunda. Y yo necesitaba de un Salvador. Amado, ¿cuántas veces, amada, no te has sentido con esa necesidad? Estoy tan cansado, Señor, de no poder adorarte, de no poder alabarte, de tener tantos ídolos, Señor. Estoy tan cansado de que sé que no puedo obedecerte por mi propia voluntad. Estoy tan cansado, Señor. Quisiera estar contigo. Ya no más como Marta, sino como María a sus pies. Y eso es imposible para nosotros, hermanos. Únicamente es posible por la gracia y el amor del Señor, que me dice: ven, hijo. Esta mujer estaba en una condición como probablemente algunos de nosotros podemos estar. Algunos que desean y no pueden. Algunos que están tan cargados por tantas cosas: sufrimiento, abandono, dolor, pobreza, enfermedad, temor, cualquier cosa. Y que necesitan de ese Salvador, que es eficaz, que es amoroso, que es misericordioso. Señor, no puedo con mi pecado. No puedo dejar de practicarlo. Me gusta mi pecado, Señor, pero deseo libertad. Esta mujer es lo que hizo. ¿Y sabes qué hace el Señor? La deja y la busca. Y aún la pone enfrente y le dice: explícame, quiero escucharte. ¿Qué es lo que tienes? Bendito mi Rey, amados, que nos da la oportunidad de estar delante de su presencia aún enfermos. Le dijo la verdad: Señor, pues yo he venido la verdad para que me sanes. Y él volteó a verla. Yo quisiera imaginar su rostro, mas no me es permitido, hermanos. Pero veo un rostro de gozo, un rostro de amor, una mirada tan profunda, tan poderosa, que le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. No únicamente le dijo: eres sana, fue sana y es comprobado, sino le salva, porque somos justificados pues por la fe únicamente. El Señor, el milagro físico no es nada, hermanos. Y la salvación tampoco. Porque Él ya venció en la cruz del Calvario. Él dice: salvo y eres salvo. Sin que tú tengas nada que ver. Aunque te confieses el peor de los mentirosos, de los hipócritas, de los asesinos, de los secuestradores, de los violadores. Bendito el Señor que clavó todos los pecados en la cruz del Calvario. Hija, tu fe te ha hecho salva. Hermanos, ¿quién podrá soportar la voz del Dios Hijo diciéndote: hija, hijo, tu fe te ha hecho salva? ¿Sabes quién lo soporta? Únicamente los que son sostenidos por Él para no caer. ¡Qué glorioso, hermanos! ¡Qué glorioso! Ese salva, hermanos, viene de sesoquén, de esa palabra que te mencionaba hace un ratito. Curada, sacada de la muerte, o salvado, que es lo mejor. Porque más vale enfermos en el cielo que sanitos en el infierno, hermanos. Después que le dice eso: ve en paz. Y no una paz que nos da el dinero, una paz que nos da la salud. No, hermanos, ve en paz. La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Vete, ya no dudes. Ten seguridad de lo que te he dado. Y eso es lo que nos dice también el Señor a ti y a mí.
¿Tú has creído para salvación? ¿Has nacido de nuevo? Por mi gracia, vete, quédate en paz, sigue una vida santa. Ahora en mí puedes. Ya no sufras. No una seguridad de salvación que me lleva al libertinaje. ¿Por qué seguimos en un mundo que nos ofrece el pecado? Sino una seguridad de salvación, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que voy a poder aborrecer el pecado, no porque tenga yo la capacidad o el deseo de aborrecerlo, porque lo amo al pecado, sino que ahora el Señor me dice: hijito, juntamente con la tentación yo siempre te voy a poner la salida. Entonces tú me tientas. No, yo no tiento a nadie. Juntamente con esas acechanzas del maligno que llega a ponerte tentación, yo ahí estaré como soberano y te pondré la salida. ¿Y quién crees que es la salida? Nuestro Señor Jesucristo, ahí soportándonos. Por eso cuando el Señor Jesucristo le dice: vete en paz y queda sana, no es de que vete y ya arréglatelas. No, vete en paz, vete con mi paz. Es más, amados, no la paz de Cristo, sino vete con el Dios de paz. Vete con el Dios de paz. Queda libre de tu azote. Ese azote, hermanos, me trae a mí el legalismo que hay en todos, aún en los cristianos. Un azote que nos golpea constantemente. Tú no mereces la salvación, tú vas a ir al infierno, mira qué pecador eres, mira todo lo que haces, tú crees que Dios te ama, a ti nadie te ama, tú vas directamente al abismo. Eso es un azote que constantemente te das con el temor: ay, si muero hoy, y si me voy al infierno. Ese azote nos lleva a gloriarnos a nosotros mismos, porque si nos portamos bien y si obedecemos, decimos: ahora sí merezco la salvación. Mentira de Satanás. Nadie merece la salvación. Y todos los azotes ya fueron a Cristo Jesús. Y somos salvos únicamente por su sacrificio, hermanos. Abierta la puerta de nuestra prisión llena de pecado. Ahora eres libre para salir y poder adorarme en todo lo que hagas. Ya no más para ganar algo. No, ya lo gané todo yo por ti. Bendito Rey, amados, que hizo absolutamente todo. No nos dejó trabajo más que adorarlo. Y eso aún es por su gracia, hermanos. Dice el versículo 25. Esa mujer estaba con flujo de sangre desde hace 12 años. Esta mujer, hermanos, sufrió, hermanos, de muchos médicos. Yo no sé aquí los que están enfermos. Gaby, el hermano Dani, mi papá, los demás. Iván, él pasó también. Alfredo, los que están enfermos. Qué desgastante es estar con doctores. ¿Cómo llega Satanás a susurrarte? Estás peor, te va a ir peor, y esto no se va a sanar, y el diablo quiere meternos miedo. Y por un tiempo puede, pero entre más creemos el evangelio, hermanos, más fuertes estamos. Si llega esa tormenta y mueve las ventanas y aún puede romperlas, pero mi casa está sobre una roca que es inamovible. Y el Señor va a dar la paz, hermanos, que le dio a esta mujer, diciéndote: hey, en paz, soy el Todopoderoso, no hay nadie ni nada que pueda contra mí. ¿Qué crees? Yo soy en ti, tú eres mío. Y es una paz que jamás se va. Esa paz es la que ruego día con día, noche con noche, por las ovejas que el Señor me ha dado a pastorear. Señor, que tengan una paz para continuar en adoración, ya no con temor, por nada. Que cada vez que nos pregunten: ¿cómo estás? Bendecido, mi Señor murió por mí, me salvó. ¿Qué más podría querer? ¿O qué otra cosa yo pudiera desear? Esta mujer sufrió mucho, hermanos, probablemente más que todos los que estamos aquí, por la situación social y cultural en ese entonces. Sin dinero. Todavía aquí, cuando hay alguna necesidad de dinero, pues estamos los hermanos y al menos tratamos de ayudar. A veces, no siempre, desgraciadamente. Pero en este caso ella estaba sola, hermanos. ¿Quién se acercara o la tocara? Estaba inmundo. La ayuda era como darle de comer a un perro callejero enfermo, hermanos. ¡Pum! Ahí le va la comida y coma. Eso es terrible. Hoy en día el Señor nos ha bendecido porque tenemos una iglesia, como predicaba nuestro amado hermano Jonathan. Una iglesia que debe de ocuparse y debe de preocuparse. Hermano, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo andas? Mira qué necesidad tienes. Y no vivir ya en el egoísmo, sino
Mi pie me duele, pues yo soy parte del cuerpo, a mí también me duele, mi cabeza me duele, yo también me duelo y es una bendición tenernos, pero esta mujer no era así. Ella estaba mal, hermanos. Ese flujo, probablemente, o lo más seguro, vaginal, la ensucia ritualmente y la está aislando de todo contacto humano. Es algo asquerosamente horrendo, hermanos. No solo se le consideraba manchada o impura, sino también su tacto a cualquiera que toque lo ensuciaría y lo dejaría impuro. Es un caso sin remedio, sin esperanza, hermanos. Sin esperanza, de muerte ya terminal. Hace rato se acercó una mujer aquí afuera que se prostituye, no sé, las hermanas que lo vieron, estábamos en reunión adentro, mi esposa le tocó hablar con ella. Marcas físicas ya, dice mi esposa que está a punto de muerte. Ella decía, por eso adoro a la muerte. Y mi esposa le decía, no, por eso estás así. Porque la muerte, el diablo está oprimiéndote, pero hay libertad en Cristo Jesús. Aun cuando esa mujer está a punto de morir delante de nuestros ojos, el Señor dice, quítense que ahí les va mi poder restaurador. Hay gente que ha estado a punto de la muerte y los tiene ahora sirviendo para su reino, hermanos. Nunca podemos echar de menos el poder de Dios. Porque aún un muerto le dice, vive y vive, hermanos. ¿Quién crees que es tu Señor? Esta mujer, hermanos, se ensuciaba hasta la cama en la que dormía y lo más seguro que la ponían a dormir en el suelo, la silla en la que se sentaba. Todo esto transmitía la impureza. Dice Levítico 15, 25 al 30. Todo lo relacionado con ella estaba inmundo, impuro. Y pues obviamente, hermanos, esto era muy terrible para ella. La condición de esta mujer, hermanos, hacía imposible que ella pudiera trabajar. No podía trabajar de ninguna forma. Y aún, hermanos, lo peor, que ella, irónicamente, está completamente lejos de la posibilidad de ir a la sinagoga, a escuchar la palabra y que la ayuden ahí los sacerdotes de Dios. Está completamente aislada de cualquier contacto social. Esta mujer era una forastera, hermanos. Una persona que no cuenta, que no pertenece. Creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros, hermanos. Pero ella oyó hablar de Jesús. Ella llegó por detrás porque estas condiciones la llevaban a no poder llegar de frente. Y tocó su vestido. Por otro lado, Jairo no es igual porque Jairo llega de frente. Él se sentía poderoso y probablemente en su carne había un tanto de actuación e hipocresía para que el maestro lo pudiera atender. Porque él, como te decía antes, estaba acostumbrado a que le rindieran homenaje. Jairo está cara a cara, pero esta mujer se acerca por detrás. Escondida entre la multitud, amados. Ella cree que solo con tocar el vestido de Jesús se cura. Y él cree, hermanos, que si él pone sus manos en la niña, ella se sanará. En cuanto a la fe estaban bien, pero en cuanto a la condición social, uno tenía más seguridad que el otro. Y esto me llama mucho la atención y me da gozo, porque no importa la condición que tú tengas, no importa qué tan importante o qué tan despreciado te sientas, el Señor Jesucristo tiene para todos, hermanos. No hace acepción de personas. No va a atender más al rico que al pobre. No es como en esta sociedad caída que una persona bien vestida y de dinero la podemos recibir con caravana, pero una persona que llega oliendo mal y que no está bien vestida la seccionamos, porque somos perversos, hermanos, y eso lo hacemos. El Señor Jesús nos enseña cómo es su amor tan diferente, hermanos, al nuestro. En el caso de Jairo, vemos que forzosamente, hermanos, el Señor tuvo que darle en su gracia
algo de paciencia. En su desesperanza le tuvo que dar mansedumbre. Porque piensa tan solo cómo tú actuarías si tu hija está agonizando o tu hijo y estás delante del médico y llega otra persona en la condición de ella inmunda. Ponte a ver, esta historia es sorprendente. Y detiene a tu médico para sanar a tu hija. ¿Qué haces? ¿No eres capaz de golpearla por la salud y la vida de tu hijo o de tu hija? ¿No eres capaz de cualquier cosa? ¿No eres capaz de gritarle y decirle, mujer inmunda, ¿qué quieres? ¿Que no sabes que mi hija está sufriendo? Pero el Señor Jesús nos está enseñando una lección. Cómo Él pone el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Y cómo nos dice, tengo para todos aún al mismo tiempo. La gente incrédula, hermano, se acerca con Jairo en ese tumulto, en ese milagro que está aconteciendo, y no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Y esta historia no deja de recordarme también la resurrección de Lázaro. ¿Recuerdan? Señor Jesús, si hubieras llegado antes, ¿qué hubiera pasado? ¿Recuerdan? Lázaro no hubiera muerto. Pero una vez que Lázaro estaba muerto, Marta y María, aún perdiendo la esperanza, el Señor Jesús le ayudó. El Señor Jesús, hermanos, no se basa o no depende de nuestros pensamientos o decisiones. El Señor Jesús no nos pide permiso. El Señor Jesús no es manipulable, hermanos. Él es soberano, lleno de amor, lleno de misericordia. Y Él hace conforme a su decreto lo que tiene que hacer. De hecho, es lo que hizo el Señor Jesús. El Dios Hijo vino a cumplir lo antes establecido por el Padre. Marcos, hermanos, no describe la reacción de Jairo al ver a la gente lamentándose. Pero, ¿qué tipo de desolación siente un padre cuando pierde un hijo? ¿Hay algo que te llene? ¿Hay algo que te dé consuelo? Imagina llegar a esa casa. Jairo llega con la ayuda. Probablemente él se culpó a sí mismo porque tardó en llevarlo, porque fue orgulloso, porque fue soberbio, porque perdió mucho tiempo. Pero a fin de cuentas lo llevaba, hermanos. En ocasiones algunos de ustedes, como padres o como hermanos o como hijos, se tardaron en llevar el evangelio a casa y dicen, perdí mucho tiempo, yo pienso que ya no es hora. No llevé a Jesús a tiempo. Perdimos tanto de adoración a Él. Hermanos, el Señor Jesús llega a la hora que llega. Él hace lo que tiene que hacer. Jairo se sentía de una manera horrenda, hermanos. Ya había un rito ahí entre la gente y la visita que estaba ahí. El rito de los muertos ya había empezado. El versículo 37, hermanos, nos dice algo muy hermoso. El Señor Jesús no permitió que alguno viniese tras de Él, sino únicamente sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Estos hombres, recuerda, hermano, que constituyen el círculo más íntimo de Jesús. De hecho, estudiando capítulos atrás, hacíamos mención que probablemente la casa en donde vivía Jesús era la casa de ellos. Forman un círculo tan cercano al Señor que el Señor a estos mismos los invita al monte en donde Él se transfigura. Sus cercanos, gente con fe, sin interferencias. El Señor Jesús ve el alboroto, ve a los que lloran, a los que gimen mucho. El rito del luto incluye, amados, ese lamento de una manera profesional. ¿Recuerdas algunos ritos o funerales de los católicos romanos? ¿Cómo parece que contratan gentes, mujeres adelante y están llorando y no conocen al muerto? ¿Quién se murió, señora? Pues no sé, pero yo tengo que llorar. ¡Ah! Un dolor, un lamento, una tristeza, una oscuridad terrible. Parecía que les pagaban, hermanos. El Señor Jesús llegó ahí y ese rito ya había comenzado. La gente estaba llorando desconsolada. ¡Ah! Gritaban, hermanos. Se pegaban en el pecho, se tiraban el pelo, rasgaban sus prendas y tocaban unas flautas, algunas canciones de lamentación.
Todo esto estaba avisando a la comunidad que había una muerte. Y esto estaba diseñado para representar la desolación de la separación final en la muerte. Y los que lamentan de manera profesional representan a los realistas, hermanos, de todas las edades, que deciden cuando algún acto tan horrendo ha llegado. La gente sin esperanza. Hay gente sin esperanza siempre, hermanos. Son usados por el mismo diablo para opacar o para cegarnos de quién es el Señor. Él no tiene esperanza. Lleva 40 años de borracho. Ya tienes cirrosis y todas las enfermedades terminadas en cis. Él no. ¿Tú crees que Él va a salvar a mi padre o a mi madre si todos son tan religiosos, tan idólatras? No, ¿tú crees que es enfermo? No, los médicos ya lo desahuciaron. Ellos lo dan por muerto. De hecho, organizan prácticamente los servicios funerarios antes de tiempo. Sin saber, hermano, que el único que tiene contado nuestros días, dónde hemos de habitar, qué hemos de hacer, es el Señor. ¿No dice Santiago? Aún nosotros, hermanos, decimos, vamos a hacer esto, aquello, iremos a cualquier lugar. Momento, todo siempre sea si Dios quiere, si Dios permite. Obviamente, hermanos, en este panorama, la trágica muerte de un niño rompe y rompería los corazones de amigos, vecinos y de cualquier otro. La multitud recibe siempre, como es acostumbrado en la cultura mundial, mundana, hermanos, asustar, oprimir y ser de maldición en lugar de lo contrario. Jairo, tu hija está muerta, ¿para qué molestas a Jesús? Ya murió, acepta la voluntad de Dios. Pero el Señor Jesús va a cumplir su propósito. ¿Sabes que cuando el Señor Jesús llega a la vida de alguien, no llega en balde? ¿Sabes que si alguna persona está frente a ti y tú le predicas el Evangelio, no es en balde? Algo Dios quiere hacer a través de ahí. Este es el propósito. Cuando el Señor acepta ir con Él, es porque algo iba a hacer. Él no iba a llorar, hermanos, no iba a lamentarse. El Señor premia el ejercicio de la fe. Jesús ve la cara de Jairo, imagina la cara de cualquiera de nosotros. Vamos por el médico, regresamos a casa y a punto llegando a la cochera salen ahí todos los lamentadores y nos dicen, tu hija ya murió. Imagina tu cara desfigurada. Tu hija, tu hijo murió. A punto de desmayarte, de caer muerto también. Y el Señor Jesús te avienta una palabra de alivio y te dice, hey, no temas, cree solamente. Ahora, ojo, hermanos, para que quede claro por qué una persona puede creer. El Señor le calma y le dice, no temas, cree solamente. ¿Cómo una persona con su hija muerta va a poder creer? ¿Qué me estás pidiendo, Señor? Algo que no puedo cumplir. Es como si algo te sucede, una muerte, y te dicen, no te preocupes, no llores. ¿Cómo no vas a llorar? ¿Cómo no me voy a preocupar? Ahora imagínate muerte. No temas, cree solamente. Hermanos, creo que cualquiera de nosotros voltearía con el Señor y le diría, ¿qué? Tú no estás en mi situación, tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo, tú no has experimentado el dolor que yo tengo. Hermanos, yo como pastor lo he escuchado de algunos de ustedes. Sí, pastor, es que lo que pasa es que para ti es muy fácil, no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Pero cuando el Señor Jesús dijo, no temas, cree solamente, es como si esas palabras contienen un río de agua viva y saturan a la persona y le sopla y le dice, cree. Para que él pudiera creer. ¿Estás de acuerdo conmigo que si tú ves a un muerto y más de tu familia y te dicen, no te preocupes, cree, no vas a creer? Pero cuando lo dice el Señor, hermano, te asegura que vas a creer. Porque la fe es dada por Él.
Insisto, si tú y yo estamos aquí sentados escuchando esto, es porque Él depositó la fe en ti para hacerlo. Versículo 37, hermanos, dice que el Señor Jesús no permite que nadie le siga a ver a la niña. Llantos y gemidos no son apropiados, hermanos, para una niña que pronto está comiendo y caminando y comiendo. Yo quiero creer, hermanos, que el Señor Jesús no únicamente corrió a la gente por su falta de fe. A fin de cuentas, el Señor visitó un mundo que estaba lleno de falta de fe, sino que el Señor Jesucristo no quería que cuando la niña se levantara viera a la gente llorando ahí. ¡Qué bendición! Cuidando el corazón de la nena. Él voltea y ve a la multitud y les dice en el versículo 39, momento, la niña no está muerta, solo duerme. La gente incrédula, hermanos, que no se les concede la fe, ellos se burlan y se mofan. Este comentario es muy difícil de comprender porque la niña ya está muerta. Ya no se trata de sanar. Había curanderos y había toda clase de menjurjes para sanar a un enfermo, pero este caso ya es de muerte, hermanos, y el único que puede dar vida es Dios, y ellos no creen que Jesús sea Dios. El Señor Jesucristo dijo, no lloren, no se lamenten, porque la muerte de esta niña, o sea, confirma que está muerta, es temporal. ¿Qué? ¿Cómo que la muerte es temporal? Un muerto frente al Señor Jesús puede ser un muerto temporal. Es como nosotros frente al Señor Jesús, moriremos no para morir, sino para vivir. Gloria a Dios. Dice el versículo 40, y se burlaban de Él. Esto nos deja claro, como te digo, hermano, que la multitud no duda en lo absoluto que la niña murió. Y esto me gusta, hermanos, porque no hay duda alguna de que la niña en verdad estaba muerta. Porque fácil podrían decir, no estaba muerta, estaba muy mala. O tuvo catalepsia, o ¿cómo se llama esa muerte momentánea? No, esta niña estaba muerta, estaba fría ya, hermanos. El Señor Jesucristo la toma de la mano y le dice, Talita Cumi, que traducido es, niña o muchacha, a ti te digo, levántate, levántate. Es exactamente lo que hizo contigo y conmigo cuando estábamos perdidos como ovejas descarriadas, y el Señor llegó a través de la predicación de su palabra y nos dijo, niña, muchacho, levántate. De la muerte en donde estábamos, hermanos. De la mentira, el engaño, el dolor, sufrimiento, sin esperanza. Recordemos, hermanos, que tocar a la niña estaba en contra de la ley del Torá, porque la ley declara, Levítico 11:39, que el que toque a un muerto, como te decía, queda impuro. Tal persona debe de permanecer fuera del campamento. Pero aquí, lo que ellos no sabían, que la niña muerta dejaría de ser muerta, y ya no había de qué condenar al hombre o a la mujer que hiciera eso. Entonces, este capítulo, hermanos, que estamos estudiando y desmenuzando, rompe con muchos tabús. Tabús se refiere a conductas o acciones que están prohibidas o censuradas. Primero, la historia del endemoniado incluye una legión, espíritus inmundos en un lugar impuro, un cementerio, animales impuros, puercos que eran impuros, una tierra impura, pagana, que era Decápolis, esas 10 ciudades que en su mayoría eran griegas, paganas. Pero a Jesús no le importa absolutamente nada llevar a cabo su ministerio ahí, en lo impuro. De hecho, hermanos, el ministerio de Jesús se inaugura así. Jesús vino por el enfermo, no por el sano. Y podemos ver cómo después el Señor Jesús toca a esta mujer, también se deja tocar por esta mujer. El Señor Jesús pone sus manos en esta niña enferma. Y a todo esto, hermanos, a lo que me lleva y aterrizo es a salvación. Veo a Cristo.
Las armas que más usa Satanás para que tú no seas libre es eso, sentirte tan impuro, tan indigno, tan pecador, que no quieres acercarte al Señor. Pero quiero recordarte que precisamente el Señor vino por pecadores, por gente infiel, por gente hipócrita, mentirosa, adúltera, fornicaria, borracha, drogadicta. El Señor compró a ese ganado defectuoso para lavarlo y dejarlo más blanco que la nieve. Y el propósito de Satanás, hermanos, es de que nadie goce de la salvación y por lo tanto no den fruto de la salvación. Esto se basa en gozo. Esto se basa en gozo de saber qué hiciste, Padre bendito. Como decía este hermano Bob Jenkins, qué locura se te ocurrió, Dios, enviar a tu Hijo a morir por mí. Y cuando lo comprendemos, quedamos perplejos y comenzamos a tener un gozo por servir, por dar, por amar, por obedecer, ya no con un afán y un azote de obedecer, sino por gozo. ¿Cómo no, mi amado Señor? ¿Cómo no voy a entregar mi vida por ti? Eso es lo que comprendemos cuando nos llaman al ministerio, ¿no? Ahí está la riqueza, ahí está la oportunidad, porque Dios nos dio talentos, carisma, algunas habilidades diferentes, y dices, yo la voy a hacer en el mundo. Pero el Señor te dice, deja todo y sígueme. ¿Y qué es lo que me provoca ese sentimiento de ir? Obviamente su gracia, pero su sacrificio, hermanos. Y más aún la esperanza de que Él no murió, sino resucitó. Y eso es lo que nos mueve a abandonarnos a nosotros mismos y poder ir en pos de Él. Esto es una bendición, hermanos. Echándose a sus pies. La necesidad de adorarlo es grande, hermano. La necesidad de humillarnos es grande. A veces no le cantamos por vergüenza, porque no sé cantar, porque soy ahí chiviadito, o tengo el espíritu un poquito ahí apagado. Pero si vemos estas dos historias, son gentes, hermanos, con miedo. Gente con temores, con obras de la carne al por mayor, pero ellos se echan a sus pies. Recuerda a María. María siendo una pecadora, su hermana afanada para tener todo lo aparente bien delante del rey, pero María no se postra. Mis amados, lo que tú y yo necesitamos en nuestra soberbia, en nuestro orgullo, en nuestra frialdad, es postrarnos a los pies del Señor. No hay mejor lugar para los que tienen miedo que ir a los pies del Señor. Alguien dijo alguna vez, dice Matthew Henry, ¿tienes miedo de Dios? Échate a sus brazos. Échate a sus brazos. ¿Tienes temor por el dinero, la economía, la enfermedad? ¿Por la salvación de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa? Échate a los brazos de Dios, porque tú eres incapaz de poder hacer algo que pueda valer la pena. ¿Quieres y no puedes? Ríndete al Señor. Debemos decirle al Señor Jesús toda la verdad, hermanos. Debemos arrepentirnos con Él, decirle, Señor, yo realmente me arrepiento. Aún esa es una bendición de Él. Debemos decirle a Jesús, y no debemos avergonzarnos por nuestras transacciones secretas. Jesús las sabe todas, hermanos. Sino por el contrario, amados, debemos de ir a Él, a sus pies, y mencionar a todos lo que Él ha hecho por nosotros. El testimonio de Él, no tu testimonio, que está muy de moda eso. Mi testimonio, el testimonio de Él en mí. El testimonio de Él, porque sin Él no hubiéramos hecho nada, hermanos. ¿Qué ha hecho por ti? ¿Qué experiencia has tenido? ¿Cómo Él ha cambiado tu vida? ¿Cómo te ha arrancado el temor? No sé, aquí recuerdas la angustia que se sentía cuando no había dinero, cuando no había salud, algo que no podías quitarte y buscabas en el vicio, en la botella, en la marihuana, en el adulterio, la salida, y no quedabas satisfecho. ¿Y ahora qué tal has probado de las mieles que salen de la roca? Es Cristo. ¿Cuánto ánimo, hermanos, le dieron tanto a la mujer como a Jairo? ¿Cuánto ánimo, hermanos, las palabras de Jesús? Hija, hijo, tu fe te ha sanado.
¿Cuánto ánimo te da escuchar que no tienes una salida o que no hay esperanza para tu situación? ¿Aún sabes cuál es una terrible situación? La frialdad. La falta de deseo de las cosas del Señor. Creo que es de las peores situaciones que hay. Pero en esa situación llegar al Señor, pedirle ayuda. Ven, sáname. ¿Puedes tocarme? ¿Puedes tocar a mi hijo? ¿Puedes tocar a mi esposo? Señor, ¿podré confiar en ti esto? Y el Señor dice, por supuesto, no me preguntes, yo he venido a salvar. Quiero que entiendan algo, hermanos, y que lo lleven y lo ejerciten durante la semana. La gracia de Dios pone en su amén a nuestras oraciones. La gracia de Dios, amados, permite que en Cristo sea el sí y el amén. Así va a ser, amado, para ti. Y así como el Señor Jesucristo le dijo a esta mujer y le dijo a Jairo, tengan paz, váyanse en paz y pongan sus necesidades en el Señor Jesús, que Él tiene mucho para dar. Amén. Oremos al Señor.